Buenas tardes, nuestros queridos oyentes, nuestros hermanos, nuestros amigos que hoy nos escuchan. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos transmitir su palabra por medio de este programa que Él nos permite, por medio de este canal que es para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Buenas Damos las tardes. bienvenidas a todos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro canal en el cual estamos muy felices de poder transmitir y dar palabra de bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, un tema que sé que será de edificación y de bendiciones para cada una de sus vidas, de su familia. Y el tema de hoy se llama: presentémonos delante del Señor con un corazón limpio. Hermosísimo. Porque estamos llamados a la oración y día a día nosotros transmitimos, vemos los mensajes en la iglesia, nos decimos de hermanos, ora Señor. Y estamos llamados a orar. La palabra del Señor dice que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo y que cuando oremos vayamos a nuestra habitación y que cerremos y cerrada la puerta, dice el Señor, ahora ora a mi Padre, dijo Jesús, que mi Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y también la palabra del Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Pero hoy el Señor nos recuerda de qué manera vamos nosotros a entrar en oración. Comenzamos entonces con una oración, Emily, para que sea el Señor dirigiéndonos. Amén. Amén, amén. Amén. Amado Señor, gracias por permitirnos estar una vez más para servirte, para transmitir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú que nos guíes, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Padre amado, para poder transmitir este mensaje, Padre amado, y poder llegar a los corazones de las personas que nos están viendo y ser hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué hermoso es cuando hablamos de la oración, porque la oración, Emily, no es más que conversar con tu hacedor. Hay veces que nosotros lo vemos tan sencillo, pero no. Bueno, para mí, y sé que para muchos los que me están escuchando, y para Emily también, o sea, es el significado tan hermoso que tiene orar. Entonces, orar es conversar con tu hacedor. Orar es conversar con Dios. Y en estos días oí un mensaje donde alguien decía que sí es tan importante cuando tú vas a hablar con el presidente de una nación y tú dices, ay Dios, ¿qué le voy a pedir? Y que bueno, te diga, bueno, Emily, mira, tienes la oportunidad de hablar con el presidente de tal país, ¿ya? Y puedes pedirle lo que tú quieras. Te imaginas, uno ve la hora y piensa, ¿qué le pido? ¿Y qué le diré? ¿Cómo voy vestido? ¿Cómo voy a hablar? Imagínate, una cita con un hombre normal de cualquier, puede ser cualquier presidente. Ahora, cuando tú oras, cuando te diriges, hermano, que es lo que yo quiero que usted le vea la gran importancia, te estás dirigiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces la oración tiene una importancia, tiene un valor incalculable. Amén. Y como dice el tema, ¿no? Presentémonos ante el Señor con corazón limpio. Sabemos que podemos comunicarnos con el Señor por medio de la oración, gracias a ese puente, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Porque Amén. gracias a Cristo es que nosotros podemos tener esa relación con el Padre. Pero acá nos dice que, ¿cómo quiere Dios que como hija me presente? Allí entramos en el tema entonces. Allí entremos ante el tema. Hice el preámbulo porque no podemos dejar de recordarnos a nosotros mismos, de recordarles a ustedes la importancia de orar. Hay veces que nos sentimos cargados o deprimidos por algún motivo. Hay veces que uno dice, bueno, ya hoy el día, bueno, no sé cuántas cosas me esperan. Pero cuando tú entras en oración, cuando tú te rindes delante de la presencia, tú te levantas diferente, ¿ya? Pero el Señor hoy nos recuerda, presentémonos delante del Señor con un corazón limpio. Primera de Timoteo, vamos a comenzar leyendo, Primera de Timoteo 2:8. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos va a decir el Señor hoy por medio de Timoteo 2:8? Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya. Dos palabras que el Señor nos señala en esta hora.
Está muy bien, vamos a orar. Hombres, esposos, oren por su esposa, oren por su esposo, por sus hijos. Llamamos a la oración y como les decía al principio, es de gran importancia. Pero, ¿cómo quiere el Señor que nos presentemos delante de Él? Sin ira y sin contienda. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que el Señor anhela de sus hijos al momento de presentarnos ante su santa presencia? O sea, que quiere decir, Emily, que el Señor nos hace un llamado a orar, pero nos recomienda, ¿no?, de la manera en que tenemos que presentarnos delante de Él. Y fíjense que el Señor nos manda a que al momento de orar lo hagamos con un corazón sincero, sin ira y contienda. ¿Qué es ira? Mira todo lo que encierra esta palabra, que pareciera, bueno, uno dice, bueno, deja la ira, control de ira, pero ira encierra bastante, ¿no? Bastante significado, mira. Es cólera, enfado, rabia, enojo o furia. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento, justo lo que hablamos la otra vez en el otro tema anterior. O sea, que el resentimiento, cuando tú acumulas resentimiento, ¿verdad?, expresas la ira. El enojo. Entonces allí viene todo conectado. El Señor no nos quiere que nos presentemos delante de Él con un corazón lleno, enfadado, rabia, enojo o furia por alguna cosa que alguien nos haya hecho. Entonces el resentimiento se va guardando. Por eso es que decíamos el otro tema, que tenemos que estar limpios de resentimiento. ¿Y qué acumula el resentimiento, si lo recordamos? La falta de perdón. Entonces, para que nosotros nos presentemos delante del Señor, Él anhela que nosotros nos presentemos delante de Él sin ira y sin contienda. Con manos santas. Levantando manos santas en todo lugar. Ahora bien, es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la vamos a decir, la ira me la produce el resentimiento, y eso se expresa en cólera, en rabia, en ira. Ahora bien, fíjate que también tiene efectos físicos que incluyen aumento del ritmo cardíaco, presión sanguínea y se aumenta la adrenalina. Entonces, cuando nos airamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Nuestra presión cardíaca aumenta, eso lo dijimos en el otro tema. Pero cuando estemos así, el Señor no le agrada que nos presentemos delante de su presencia. Ve primero, cálmate, pídele perdón a tu hermano si es que le tienes que pedir, y más adelante vamos a hablar en una parte importantísima donde el Señor nos dice que si es que tú tienes algo en resentimiento con tu hermano, ve y le pide perdón y luego vienes. ¿Ya? ¿Sabe que ahorita me estaba llegando a la mente recordando de que Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él con un corazón, como dice, sin culpas, porque, o sea, en el sentido de que Dios no quiere que nosotros tengamos, como decir, una conciencia sucia ante su presencia, porque a veces nosotros, como tú dices, no perdonamos, tenemos iras, tenemos resentimientos, no estamos en paz con otras personas, o sabemos que son cosas que no debemos hacer, que el Señor en su palabra nos muestra que no está bien y lo hacemos. Y eso hace que cuando busquemos a Dios en oración sientamos como esa división, como que no hay esa no hay una paz en llenura ti, porque el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, ve y reconcíliate con haz esto, hija, esto que hiciste no está bien, haz y te aconseja, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces Dios quiere que primero, como ese hijo, seamos tercos al principio, pero que después decimos, sí, Señor, lo voy a hacer. Tengamos ese corazón sencillo y como rendido a Él, humilde, dejar que Él nos guíe, porque es como pelear con nuestra carne, porque a veces estamos peleando que queremos hacer lo que yo quiera porque no porque yo quiero hacer mi voluntad, porque no está bien, porque no quiero doblegar mi orgullo. Pero entonces estamos luchando entre la carne y lo espiritual que nos habla el Espíritu Santo. Claro. Lo que nosotros debemos buscar es hacerlo, la obediencia que Dios, que rendirnos al Señor, claro, o sea, entregar nuestro corazón, porque tenemos esa lucha espiritual. Entonces, es un mandato que el Señor nos hace. Quiero que los hombres oren en todo lugar, sin ira, sin contienda, levantando manos limpias. Ahora fíjese, cuando hay ira es lo que me produce a causa de un resentimiento, o sencillamente, bueno, pasé un malentendido con alguna persona, pero, o sea, lo que pasa es que cuando tú no perdonas se te desarrolla la ira.
Y es cuando una persona está irada por todo, es porque tiene falta de perdón en su corazón. Entonces, esto no debería ir aquí. Aunque va ahí, Amargura también, raíces de amargura. Aunque esto va aquí, a usted no le parece que eso va ahí. Si el esposo llegó tarde porque debe estar y sigue temprano, uy, pero que esto debe llegar tan temprano. O sea, nada te conforma. ¿Me entiendes? Porque hay ira en tu corazón. O sea, vienes arrastrando un resentimiento que todo te produce ira. Hay un versículo que dice, airaos pero no pequeos. O sea, nosotros podemos tener esas emociones, pero no debemos descargarlo con las personas, herir a otros. Claro, incluso hay personas que no se conforman con nada. Si hay sol, este sol, qué estrés. Y si llueve, entonces porque llueve. Si hace frío, no aguanta el frío. O sea, no se conforman. Todo lo ve mal. Todos se airan por todo. Porque estás trayendo una maleta, una mochila llena de resentimiento. Entonces, el Señor no le agrada que nosotros nos presentemos con ira delante de su presencia. Ahora bien, cuando hablamos de contienda, ya es otra cosa, porque es una lucha, es un enfrentamiento, una discusión, peleas, disputas y conflictos entre las personas, entre los grupos. Usted puede pertenecer a una iglesia, usted puede pertenecer a un grupo de estudiantes, usted puede pertenecer a un grupo, a un club, o sea, cualquier parte que usted forme grupo, pero ahí donde hay peleas, donde hay ira, donde hay condenación largada. Entonces, las iglesias están para que haya unión, no para divisiones. Que se transmita paz. Sí, también entendemos que las iglesias, en algunas oportunidades yo digo, bueno, Señor, las iglesias son como clínicas espirituales, ¿no? Porque cuando la gente va allá, va enferma, viene arrastrando aquella mochila. Pero cuando va a la iglesia, a otras personas ya tuvieron que haber pasado por el proceso. Ya han conocido la palabra y pueden ayudar a esta persona que va llegando. Claro. O sea, el que va llegando en la ambulancia, enfermo, ya los médicos ya deberían estar preparados, ¿no? Ya el pastor debería haberlo preparado, los ministros, los líderes, los hermanos preparados. Entonces, las iglesias, tenemos que pedirle al Señor discernimiento, porque como somos seres humanos, no, que coloque esto aquí, no, me gusta aquí, a mí me gustaría que las cortinas fueran vinotintas, ay, no, que estrés, me gustaría que fueran color gris, hay contiendas. Entonces, tenemos que aprender a identificar ese espíritu que se apodera de las personas, porque hay contiendas, por algún motivo. Mire cómo predica aquel, mire cómo aquel lo predica, o sea, tenemos que decirle, Señor, líbranos de todo espíritu de contienda, sobre todo en las iglesias, para que cuando la persona llegue, como les decía yo en la ambulancia, vea un clima de paz, de amor, de paz, que no es fácil, hermano, porque uno por cualquier cosita hay, o sea, roce, o sea, de repente por cualquier cosita hay desacuerdos. O también pasa que hay personas que vienen arrastrando, como dices, esas mochilas, vienen estresadas de su trabajo, no tienen paz en su casa, sí. No tienen paz en ningún lado, y cualquier cosa que alguien le diga explota. Claro, porque traen eso. Entonces, tenemos que sanarnos. Señor, si es que yo no he perdonado a alguien, preséntame la oportunidad de que yo pueda perdonarlo. Preséntamelo, dame palabra. Sácame este resentimiento que tengo de mi mente. Y también que tenemos que ser persuasivos, tenemos que aprender a identificar las trampas del diablo. Decirle, Señor, dame discernimiento para yo aprender a conocer el espíritu de contienda que puede estar en mi iglesia o que puede estar incluso en mi familia, en cualquier parte donde tú te encuentres. La contienda. ¿Qué es la contienda? Una lucha, un enfrentamiento, una discusión, una pelea por todas disputas y conflictos. Ese es un espíritu que hay ahí donde me hace que yo todo el tiempo esté peleando con Emily. Si ella se sienta, porque estoy puro sentada, Emily. Y si se levanta, ay, pero te parece, o sea, por todo le ¿Sabe que yo incluso que sorprendía, yo escuchaba personas que yo tenía amistades que me decían cuando llegaba el esposo que a ellos no les gustaba cuando había paz en su casa. O sea, que siempre buscaban una manera de pelear porque que eso es lo que aviva el fuego de la relación. Y yo decía, ¿en serio? Sí, es que yo no sé por qué me pasa eso. Yo siempre busco la manera, así no haga nada, pero me fastidia que no estemos peleando. Hay personas que están acostumbradas a eso. A eso. Pero no trae nada bueno. Porque, o sea, fíjate que es algo las peores discusiones, los asesinatos incluso, empiezan por una ira. Celos también. Por celos, por contienda. Y Gálatas me dice, si puede buscar Gálatas, donde está Gálatas 6, la palabra dice cuáles son los frutos de la carne, vamos a mencionarlos de una vez, y cuáles son los frutos del espíritu. Entonces, si tú te pones a ver acá,
¿verdad? Podemos mirar. Gálatas. Gálatas, eso está en Gálatas 6. Gálatas. Aquí es. Donde, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Es Gálatas ¿Cuáles? 5, 22. Ajá. Ya, Aquí está. perdón, sí, Gálatas 5. 5 desde a partir del 20. Del 20 Ya, al 22. ¿qué dice, Emily? Léelo para que Dice, recordemos. El que no lo sabe se lo decimos y el que Gálatas no lo capítulo recordamos. 5, de a partir del 19 dice. Ya, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Ahí es está. amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. fíjese que está hablando de ira y contienda. Mira, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, allí entra la ira. ¿Me entiendes? Porque por cualquier cosita yo me estoy enojando. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ahora, pero si estoy guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando ahorita? Pleitos. Cuando alguien se deja llevar por pleitos, por celos, por iras. Ah, justo aquí está, mira. Iras y contienda, disensiones y herejías, celos. Como les decía, los peores asesinatos, lamentablemente, las peleas, comienzan por un arrebato de ira, por un pleito, por celos. Allí está el enemigo. Mira, hazle eso, moléstate. Entonces tenemos que aprender y decirle al Señor, dame discernimiento, Las Padre, envidias. para yo poder discernir ese espíritu de ira y que no me pueda ver envuelta en eso, porque hermano, nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, celos, iras, contienda, discernimiento, herejía, envidias, homicidios, borracheras. O sea, el Señor no le agrada que nosotros. Entonces, es decir, resumiendo acá, quiere decir que el Señor quiere que cuando nos presentemos delante de Él, sometamos a la carne. Exactamente. ¿Me entiendes? Yo tengo que, es más, sujetar a la carne Esos en el nombre de Jesús, deseos, porque incluso, cambios. Emily, tú no te fijas que uno se propone orar y de repente, le da como que mañana Justamente oro. sí yo estaba viendo una prédica que me tocó mucho porque estaba como con esa lucha, pues, de que quería dormir un ratito más. Y yo Sí. me había propuesto orar en la mañana, a las 5 de la mañana. Y entonces ponía la alarma y siempre quería como que orar un poquito más y así. Y me costaba, ¿no? Pero después que vi esa prédica, le oro a Dios que me ayude a despertar, a buscarlo en primer lugar. No he dejado de buscarlo en la mañana, pero siempre hay como un momento especial para Dios, que es una hora especial para buscarlo a Él. Entonces sí, o sea, a veces tenemos esas luchas de muchas cosas, las luchas de que a veces no tenemos ese sentimiento de orar, a veces no tenemos como esas ganas. Bueno, es allí es donde tenemos que sujetar la carne, porque hasta allí, pues. Claro, a veces ni siquiera tenemos ganas de leer la Biblia, entonces, ay, hoy sí, mañana no, y cuando pensemos nos apartamos y nos enfriamos, y nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Ahora bien, entonces, en resumen, ¿verdad? Como decimos, conociendo ya cuáles son las obras de la carne, cuáles son los frutos, sí, los frutos de la carne, los frutos del espíritu, que son el amor, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ve, ahora bien, mire, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo digo estar en Cristo, hermano, que es lo que yo les digo, porque también este mensaje va dirigido a los que conocen a Cristo y a los que no conocen a Cristo, ¿saben cómo? O sea, los que ya conocemos a Cristo sabemos que si yo he sepultado, ¿verdad? Nacido de nuevo. Sí, porque, o sea, por eso es que dice,
Pero los que son de Cristo, los que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso en el Espíritu lo podemos discernir y podemos entender. Que si yo estoy en Cristo, yo debo sujetar la carne y debo controlar mi ira, y debo controlar mi enojo, y debo controlar mi pleito, y debo controlar todo aquello que no hace, que no viene de Dios. que no viene de Dios. Entonces, ¿qué nos pide el Señor en esta noche, hermanos, en esta hermosa tarde? Acerquémonos a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, para que se cumpla lo que dice 1 de Timoteo 2:8. Quiero que los hombres oren sin ira, en todo lugar, sin ira y sin contienda. Amén. Y levantando manos limpias. Eso, imagínense, es el deseo del corazón del Señor, que tú y yo oremos sin iras y sin contienda. Así nos quiere ver que el Señor. Que estemos en paz con nuestro prójimo. Eso es lo que nos quiere ver, Emily, con un corazón con paz, con amor, que se manifiesten los frutos del Espíritu. Porque yo puedo decir, no sé, Señor, yo voy a orar. Pero entonces en la oración me acuerdo que peleé anoche. Ay, pero no importa, Señor, yo pelearía y todo, pero tu palabra dice que yo tengo que orar a usted. Yo cierro la puerta y yo voy a orar. Ah, dice el Señor, pero yo no te quiero así. Yo deseo que tú arregles los problemas con tu hermano y después ven. Y por eso vamos a señalar aquí, Emily, Primera de Pedro 15:16. Primera Búscala, de... si la tienes ahí. ¿Sí? Primera de Pedro 15:16. Aquí está. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, la carta de Pedro. Ya. Ahora fíjese, el Señor nos está llamando. Perdón, Emilio, ¿citaste Primera de Pedro 1:16? Ajá, 1:16. Primera de Pedro 1:16. De 15 y 16. La carta, pues. 1, 15 16. y 16. Entonces, el Señor nos pide, fíjense, lo que pasa es que hay veces que nos cuesta, pero en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos salvó. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Jesús, ¿verdad? Jesús. Nos llamó, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Es un llamado que el Señor nos hace: sed santo porque yo soy santo. Repítaselo todos los días: Señor, tu palabra dice sed santo porque vengo soy hija de Dios, y si soy hija de Dios debo buscar la santidad. Amén. Ahora bien, está acá, Emily, la parte donde dice que incluso la palabra de Dios señala que cuando vayamos a presentar la ofrenda, fíjense ustedes, ante el altar y nos acordamos que tenemos algo en contra del hermano, Mateo 5:23, que le dejemos allí hasta que se remedie la situación con nuestro hermano. Lee Mateo 5:23. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Del 23 al 24. O sea, es decir, mire, Señor, yo voy a orar. Listo, porque bueno, el Señor me manda que yo voy a orar. Bueno, que cierre mi puerta y que ore. Pero ¿cómo me estoy presentando? Debo estar sin ira, sin contienda. Y si es que tengo algo en contra de mi hermano y voy a presentar la ofrenda, el Señor me dice: un momento, no te voy a recibir nada. Papadito, pero yo te la traigo con todo el amor. No, hija. Ve, reconcíliate y después la traes. ¿Te das cuenta? Sí, en el sentido también de, por ejemplo, muchas veces podemos ir a la iglesia o podemos aparentar tener una vida cristiana, pero ¿cómo estás en tu hogar? ¿Cómo estás con tu familia? De verdad, ¿de qué vales de que cantes hermoso, que adores a Dios de la mejor manera y no tengas esa paz con Dios, con tu conciencia, con lo que el Señor nos enseña en su palabra? Entonces, eso es lo que Dios dice, ¿no? Que nosotros debemos sujetar, como usted dijo anteriormente, sujetar la carne y aprender a escuchar lo que el Señor nos dice por medio del Espíritu Santo para poder ir limpiando nuestro corazón, ir actuando en obediencia a lo que Dios tiene para nosotros. Y fíjate que en 1 de Pedro 3:7, el Señor
indica a los esposos tratar bien a sus esposas para que la oración no tenga estorbo. Lo apoyamos bíblicamente, Emily, primera de Pedro 3:7. Él le indica a los esposos, los hombres que nos están escuchando en este momento, de nada sirve que tú te quieras presentar delante de la presencia del Señor. Dice el Señor, tu oración es estorbo, imagínate, si no tratas bien a tu ayuda idónea. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínate, para que tu oración no tenga estorbo, hombre de Dios, trata bien a esa ayuda idónea que el Señor te dio, con amor, Igual con las paz. mujeres, Acuérdense que las blandas palabras calman la ira. Igualmente a sus esposas, también es un llamado para nosotros. Tratemos bien a nuestros esposos. Bueno, este es un tema hermosísimo que más adelante vamos a tratar temas de familia, ¿no? Porque es muy importante. En este mundo de estrés que venimos, ahora compartía con una amiga y hermana en Cristo, donde nosotros las mujeres hoy en día pues hemos tomado, ¿no?, el papel de que también somos las que trabajamos, que también somos las que generamos dinero, que también, entonces queremos que el hombre venga acá también y entonces haga también los oficios. La cosa está como distorsionando y no es el plan de Dios, porque el Señor nos dio una tarea a las mujeres y le dio una tarea a los hombres. Ese es un tema que más adelante vamos a tocar también. Amén, sí, ya que comenzamos diciendo que los maridos, pero o sea, el mandato no es solamente para los esposos, también hay muchísimas cosas que el Señor nos manda a nosotros como esposos que también tenemos que hacer con nuestros esposos. Pero hoy, en cuanto a esto, nos referimos entonces que los esposos traten bien a sus esposas, según la primera carta de Pedro 3:17, para que su oración no tenga estorbo. Entonces, bueno, con esto culminamos. Amén, sí. Dando gracias al Señor por darnos su palabra. Y ayer leía donde la palabra del Señor dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Amén. Que llegará un momento, hermanos, no está de más en este momento, en esta oportunidad, recordarles que Cristo viene pronto, Amén. que es una gran realidad, que va a ser un evento súper extraordinario, porque está por acontecer. Y le hacemos un llamado a que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, puedas hacerlo por medio de la oración, que te acerques a Cristo, que busques su palabra y que puedas ser convertido y transformado por el poder del Espíritu Santo, porque ciertamente el tiempo es corto. Y Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Su palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, que nadie lo sabrá. Entonces tenemos que estar preparados por estos temas. Por eso su palabra incluso dice que Él vendría, una señal, cuando este evangelio sea predicado en todas partes del mundo, en todo rincón, a toda criatura. Y lo estamos haciendo, hermanos, porque los hijos del Señor estamos buscando la manera de transmitirle la palabra a usted, al que nos escucha, por medio de este medio, por medio de las redes, que estamos grabando este mensaje aquí y en instantes puede estar hasta el último rincón del mundo por medio del internet. Entonces el llamado es ese. Vamos a hacer un llamado de arrepentimiento, que te arrepientas. Su palabra dice que el Señor, tus pecados más rojos, Él los puede convertir como la blanca lana. Que los pecados que tú crees que puedes decir, no, el Señor no puede perdonar este pecado, el Señor promete que Él los hará limpios. Entonces el llamado en esta noche es que tú te arrepientas de tus pecados, que tú le digas, Señor, yo heme aquí, nunca es tarde. Y si deseas hacer esta oración de arrepentimiento, puedes hacerla. ¿Qué es esta oración? La palabra del Señor dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si estás dispuesto a hacer esta oración, a aceptar a Cristo, puedes repetir estas hermosas palabras. Señor Jesús, en esta hora te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy un pecador y te pido que laves todos mis pecados con tu sangre
preciosa. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Limpia todos mis pecados con tu sangre y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Mora en mi vida tú, Jesús, y guíame. Haz esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que serás salvo. Y se cumple en Juan 1:19, en 1:12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, lo que tú estás haciendo en este momento, a los que creen en su nombre, hay un gran galardón. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mas los que le reciban, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Espero hayas hecho esta oración. Acércate a una iglesia, busca del Señor y busca su palabra. Amén, amén. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga, que sea de muchas bendiciones para ustedes, y recordemos que debemos pedir al Señor, ¿no? que nos ayude, que limpie nuestro corazón para que podamos resistir a la carne y poder hacer siempre lo bueno ante sus ojos, para poder ser como un sacrificio vivo ante su presencia. Que Dios los bendiga, y espero que la presencia de Dios siempre esté en sus casas, que los llene de paz, que haya tranquilidad, que se amen, que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de ustedes. Quiero cerrar, Emily, con esta palabra, Isaías 1:18, porque esto dice el Señor en esta noche. Amén. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es para ti que me estás escuchando en esta noche. El Señor te llama a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces el Señor nos llama que nos pongamos a cuenta, que reconozcamos nuestros pecados ante Él y que le busquemos en espíritu y en verdad. Mil Amén. bendiciones. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por escuchar todo el programa. No te olvides darle like, no te olvides suscribirte si no lo has hecho, y si ya te suscribiste, bueno, continúa escuchando nuestros programas. Amén. Sí, suscríbete a nuestro canal. Puedes buscarme como Emily Reymar García Bastidas, y ahí pueden encontrar como este video y muchos más. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Mil bendiciones de lo alto para ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Y recuerden que Saludos. Cristo viene pronto. Amén. Así es. Saludos a toda nuestra familia en Venezuela y donde quiera que nos estén escuchando. Los amamos. Familiares, Amén. amigos, bendiciones Dios de me lo los alto bendiga. para ustedes. Los amo. Amén.